La bomba está a punto de estallar en Coapa, y lo que se viene para el Club América en este arranque del 2026 es una verdadera telenovela que ni los guionistas de Televisa se atreverían a escribir, porque la realidad supera cualquier ficción cuando hablamos del equipo más grande de México que hoy se encuentra atrapado en su propio laberinto de lujos y contradicciones. Mientras la afición azul crema se rasga las vestiduras en redes sociales, exigiendo refuerzos de campanilla, tras el doloroso fracaso en cuartos de final del Apertura 2025, la directiva encabezada por Santiago Baños se encuentra maniatada en una encrucijada financiera que pone en jaque todo el proyecto deportivo para el Clausura 2026. Y no es para menos cuando descubres que los millones que tanto presumieron con la llegada de General Atlantic ya tienen dueño y no precisamente son los fichajes que todos esperaban. La situación en el nido es tan delicada que el mismo plantel que falló, que decepcionó, que no dio el ancho cuando más se necesitaba, ese mismo conjunto de futbolistas será el que salte a la cancha en enero, porque resulta que en Coapa hay un problema que nadie se atreve a decir en voz alta, pero que todos conocen. Tienen jugadores ganando millonadas que ni juegan ni se quieren ir, una verdadera jaula de oro que está ahorcando las arcas del club más poderoso económicamente de toda la Liga MX. Y mientras esos fantasmas siguen cobrando sin aportar absolutamente nada dentro de la cancha, el América se prepara para iniciar el torneo con las mismas armas que ya demostraron no ser suficientes, porque sin ventas no hay fichajes, y sin fichajes el bicampeón tricampeón se juega su credibilidad en una apuesta desesperada que podría terminar en tragedia deportiva. Déjanos tu like y tu comentario sobre todos estos temas que vamos a desmenuzar el día de hoy. Vamos a comenzar hablando primeramente sobre el partido amistoso que el Club América disputará mañana 30 de diciembre contra Puebla en el Estadio Ciudad de los Deportes. Este encuentro se perfila como el único ensayo real que tendrá André Jardín antes del debut oficial en el Clausura 2026, programado para el próximo 9 de enero cuando las Águilas visiten a los Xolos de Tijuana en la frontera. El pitazo inicial será a las 16:00 horas tiempo del centro de México, pero aquí viene lo que tiene a la afición azul crema completamente indignada, y es que el duelo será a puerta cerrada, es decir, ni un solo aficionado ni un solo reportero tendrá acceso a las gradas del inmueble que hoy funciona como casa temporal del América. El hermetismo que han impuesto el club sobre este encuentro ha levantado una ola de especulaciones en redes sociales, porque nadie entiende por qué tanto misterio en un simple partido de preparación. La situación se complica aún más cuando descubres que todo indica que no habrá transmisión en vivo del partido, dejando a los millones de aficionados azul cremas completamente en la oscuridad sobre lo que sucederá dentro de la cancha. Al ser un duelo de acceso restringido, las posibilidades de una señal televisiva en directo son prácticamente nulas, y el americanismo tendrá que conformarse con los reportes fragmentados que se filtren en redes sociales. Este amistoso cobra una importancia descomunal porque el América viene de un polémico fiasco cuando se canceló el partido programado contra Tecos, dejando al equipo prácticamente sin minutos de competencia real antes del arranque del torneo. André Jardín necesita respuestas tácticas inmediatas, necesita ver cómo está físicamente su plantilla, necesita probar esquemas y variantes, pero lo tendrá que hacer en el más absoluto secreto, convirtiendo este ensayo en un búnker impenetrable donde el técnico brasileño probará sus armas lejos de las miradas indiscretas. La presión sobre los hombros de Jardín es total, porque llegar al torneo con solo 90 minutos de fútbol formal es una apuesta arriesgadísima que podría pasar factura en el debut. Sin caras nuevas en el plantel y con el presupuesto completamente amarrado por situaciones que vamos a detallar más adelante, el América se juega su memoria futbolística en un búnker silencioso donde nadie podrá ver qué tan preparado está realmente el campeón para defender su corona. Yo creo que este nivel de hermetismo es excesivo y contraproducente porque genera más desconfianza que tranquilidad entre la afición. Entiendo que quieran trabajar con privacidad, pero estamos hablando del club más grande de México, que tiene millones de seguidores desesperados por ver algo de fútbol después de semanas de incertidumbre. Pensando bien, quizás no quieren que se vea el estado real del equipo porque saben que no hay refuerzos.
y la afición explotaría al confirmar que el plantel es exactamente el mismo que ya falló. Ahora vamos a hablar sobre el verdadero cáncer que está carcomiendo las entrañas del Club América y que explica por qué no han llegado refuerzos. Y ese problema tiene nombre y apellido: los jugadores borrados que se niegan a salir de Coapa. En el programa Línea de 4 de TUDN salió a la luz una gráfica que ha encendido todas las alarmas en el americanismo, señalando a 7 futbolistas por su nula o escasísima participación durante el torneo pasado. Y aquí es donde la cosa se pone color de hormiga para la directiva de Santiago Baños. El caso más alarmante es el de Néstor Araujo, quien, a pesar de ser convocado ocasionalmente, no vio acción en un solo segundo de juego durante todo el Apertura 2025. 0 minutos, absolutamente nada, pero ahí sigue cobrando su jugoso salario en la nómina azul crema como si nada pasara. Pero el premio mayor se lo lleva Jabairo Dilrosun, quien ni siquiera fue inscrito al torneo, convirtiéndose literalmente en un gasto fantasma para la institución. Un futbolista que cobra sin existir deportivamente hablando. Y así como lo leen, el América le paga religiosamente cada quincena a un jugador que no pueden ni inscribir. La situación de Víctor Dávila tampoco es mucho mejor, sumando apenas 303 minutos en todo el campeonato. Una miseria para un jugador que llegó con bombo y platillo y que hoy es una de las grandes decepciones del proyecto. No todos los casos son iguales, porque Henry Martín e Isaías Violante sufrieron el calvario de las lesiones, limitándose a 117 y 192 minutos respectivamente. Bajas que dolieron en el esquema ofensivo, pero que al menos tienen una justificación médica. Sin embargo, la verdadera polémica surge con aquellos que están completamente sanos, pero borrados del mapa por decisión técnica. Araujo y Dilrosun representan el ejemplo perfecto de jugadores que no entran en los planes de André Jardín, pero cuya salida está completamente estancada por un problema que tiene a la directiva con las manos atadas: el dinero. Estos futbolistas perciben salarios que superan el $1.000.000 anuales, cifras estratosféricas que casi ningún otro equipo en la Liga MX está dispuesto a cubrir, y mucho menos en el extranjero, donde ya nadie se acuerda de ellos. Esta jaula de oro mantiene al América completamente atrapado en un círculo vicioso mortal. Sin ventas no hay refuerzos, pero no hay ventas porque nadie quiere pagar esos sueldos inflados. Y mientras estos futbolistas prefieren seguir cobrando sin jugar antes que buscar minutos en otro lado donde ganarían menos, el proyecto deportivo del club más grande de México sigue estancado en un bucle de mediocridad financiera que la afición ya no tolera ni un segundo más. El Club América presume con orgullo ser la plantilla más cara de toda la Liga MX, superando la barrera de los 100 millones de euros. Pero detrás de esa cifra estratosférica se esconde una realidad que indigna hasta el más templado de los aficionados. Millones de dólares completamente desperdiciados en futbolistas que no marcan ninguna diferencia. En el nido no basta con tener un valor de mercado alto si la calidad no se traduce en minutos dentro del campo. Y hoy el vestidor azul crema tiene varios fantasmas que pesan mucho más en la nómina que en la táctica de Jardín. Yo creo que esta situación es insostenible y refleja una pésima planificación deportiva de parte de Santiago Baños y su cuerpo de trabajo. No puedes tener jugadores ganando millonadas que ni siquiera pueden ser inscritos. Eso habla de una desconexión total entre lo que se ficha y lo que realmente necesita el equipo. Pensando bien, estos contratos blindados están matando al América desde adentro, porque no solo no aportan nada deportivamente, sino que además bloquean la llegada de refuerzos que sí podrían hacer la diferencia. La directiva tiene que tomar decisiones drásticas, aunque eso signifique pagar para que se vayan, porque seguir así es tirarle dinero a la basura torneo tras torneo. Justamente por todo lo que acabamos de explicar es que llegamos al tema que tiene a la afición azul crema completamente desesperada: la altísima probabilidad de que el Club América debute en el Clausura 2026 sin un solo refuerzo en el plantel. Ha pasado más de un mes desde el fracaso en cuartos de final del Apertura 2025 y el panorama en Coapa es absolutamente desolador, porque el plantel que fue eliminado es exactamente el mismo que hoy cumple 2 semanas de pretemporada
No hay caras nuevas, no hay salidas confirmadas y el silencio de la directiva es completamente ensordecedor. La afición está que arde en redes sociales exigiendo respuestas mientras ve cómo sus rivales se arman con todo. Pero la realidad puertas adentro del nido es mucho más cruda de lo que cualquiera se atrevería a admitir públicamente. La ilusión por la reciente venta del 49% del club General Atlantic alimentó sueños de fichajes bomba que hicieran temblar a toda la Liga MX, pero esos millones parecen haberse esfumado en un laberinto de prioridades que no tienen nada que ver con el fútbol. Según reportes del periodista Juan Carlos Zúñiga, los más de 250 millones de dólares inyectados por General Atlantic tienen un destino completamente inamovible y que no le va a gustar nada a la afición: la remodelación del Estadio Azteca. El coloso de Santa Úrsula urge de recursos millonarios ante retrasos críticos en las obras que incluso ya provocaron filtraciones de que el inmueble no estará listo para la visita de Portugal y Cristiano Ronaldo programada para marzo del 2026. La directiva encabezada por Santiago Baños tiene las manos completamente atadas por una orden superior que viene directo del Grupo Águila, y la consigna no puede ser más clara ni más cruel: si el América quiere fichar, debe vender primero para autofinanciarse. No hay un solo peso disponible para refuerzos, porque todo, absolutamente todo, se está yendo para las obras del estadio. El cemento está pesando muchísimo más que los goles en la balanza institucional, y eso tiene a la afición con un coraje que no se veía desde hace años. Las negociaciones para dar salida a los futbolistas que ya mencionamos están completamente estancadas, creando un cuello de botella imposible de romper que impide la llegada de cualquier rostro nuevo al vestidor azul crema. Y mientras las obras en Santa Úrsula apuntan a estar listas hasta junio, el equipo se encamina a un inicio de año completamente austero y sin ningún brillo en el mercado de transferencias. Iniciar un torneo con el mismo plantel que ya falló estrepitosamente es una apuesta de altísimo riesgo que André Jardín tendrá que gestionar con pinzas de oro. El americanismo tendrá que armarse de una paciencia que francamente no tiene, porque queda clarísimo que para la cúpula directiva hoy es muchísimo más importante el inmueble que la gloria deportiva inmediata, y eso es algo que la gente no está dispuesta a perdonar. Yo creo que esta decisión de priorizar el estadio sobre el equipo es un error garrafal que se va a pagar muy caro en la cancha. Entiendo que el Azteca necesita estar listo para el Mundial 2026, pero sacrificar un torneo completo sin refuerzos cuando acabas de fracasar es una locura total. El América no puede darse el lujo de regalar 6 meses de competencia esperando que mágicamente el mismo plantel que ya demostró no ser suficiente ahora sí funcione. Pensando bien, esto huele a que la directiva está apostando todo a la carta del estadio porque sabe que ahí está el verdadero negocio y el fútbol pasa a segundo plano, lo cual es inaceptable para un club de la magnitud del América. La afición tiene todo el derecho de estar furiosa porque le están vendiendo humo cuando lo que necesita son soluciones reales y jugadores de calidad. Y hablando de cosas que no pintan nada bien para el Club América, tenemos que tocar el tema de la caída en el valor de mercado de varios jugadores clave del plantel, empezando por la gran figura del último torneo. Alan Saint-Maximin, el francés que llegó con bombo y platillo desde el Newcastle de la Premier League y que rompió el mercado en el Apertura 2025, acaba de sufrir una baja de 3 millones de euros en su cotización según la última actualización del portal especializado Transfermarkt. El extremo galo pasó de una evaluación más alta a mantenerse en 10 millones de euros, cifra que aún así lo conserva como el futbolista más valioso de toda la Liga MX. Pero la tendencia a la baja no deja de ser preocupante cuando hablamos de un jugador que se supone debía ser el estandarte del nuevo proyecto ofensivo azul crema. Pero Saint-Maximin no fue el único que vio caer su valor en el mercado, porque otros nombres importantes también registraron ajustes que encienden las alarmas. Álvaro Fidalgo y Alejandro Cendejas, dos de los jugadores más importantes del esquema de André Jardín, perdieron 500,000 euros cada uno en su valuación, quedando ambos con una cotización de 8,5 millones de euros, más allá del golpe simbólico que representa ver cómo tu plantel se desvaloriza torneo tras torneo.
El dato refleja una realidad del mercado que no se puede ignorar. Los valores no siempre responden al rendimiento inmediato, sino a factores como la edad, la proyección y sobre todo el contexto competitivo. Y aquí está el verdadero problema para el América. Jugar en la Liga MX no te da la misma vitrina internacional que estar en Europa, por más que seas el equipo más grande de México. Los reflectores mundiales no están puestos en el fútbol mexicano, y eso hace que jugadores que podrían valer mucho más en otro contexto vean caer su cotización simplemente por estar aquí. Aún con estas bajas preocupantes, el América sigue siendo el plantel más caro de todo el fútbol mexicano, superando la barrera de los 100 millones de dólares en valor total. Pero ese dominio financiero tiene que traducirse en resultados deportivos, porque si no es puro humo. La presión ahora está en que todo ese poder económico que presumen vuelva a convertirse en títulos en el 2026, porque la paciencia de la afición se está agotando rápidamente. Yo creo que esta caída en los valores de mercado es un reflejo directo del fracaso del equipo en el último torneo. Saint-Maximin llegó con muchísima expectativa, pero no logró llevar al América a donde todos esperaban, y el mercado castiga eso inmediatamente. Lo mismo pasa con Fidalgo y Cendejas, que son buenos jugadores, pero que tampoco dieron ese extra que se necesitaba en los momentos clave. Pensando bien, esto debería ser una señal de alarma para Santiago Baños, porque si tus jugadores se están desvalorizando, en lugar de subir su cotización, significa que algo está mal en el proyecto. Un equipo que presume tener más de 100 millones de euros en plantel no puede estar cayendo en cuartos de final, punto. Yo creo que si no llegan refuerzos y estos mismos jugadores tienen que cargar con toda la responsabilidad otra vez, vamos a ver más caídas en el mercado porque la confianza en este proyecto está por los suelos. Justamente hablando de problemas estructurales que explican por qué el dinero no está llegando al fútbol, tenemos que meternos de lleno en el tema del Estadio Azteca y los retrasos que están poniendo en jaque todo el calendario del club. En las últimas semanas, la remodelación del Coloso de Santa Úrsula se convirtió en tema diario en redes sociales, con cada imagen y video de las obras disparando la misma pregunta en la afición azul crema. ¿Van a llegar a tiempo a los compromisos grandes del 2026? La inquietud crece exponencialmente porque el plan original contemplaba una reinauguración de alto impacto con un partido entre México y Portugal programado para el 28 de marzo de 2026, con Cristiano Ronaldo como el gran imán mediático que atraería las miradas del mundo entero hacia el Azteca renovado. Pero con el calendario encima y las obras avanzando a un ritmo que deja muchísimo que desear, hay una lectura que ya empieza a circular con fuerza entre los que saben. Ese partido va a pagar el precio de los retrasos. De acuerdo con información publicada por el diario AS México, la obra no estaría terminada para el partido del 28 de marzo de 2026 entre la selección mexicana y Portugal, pese a que el evento estaba proyectado como la gran reinauguración del inmueble que debía mostrarle al mundo entero la grandeza del fútbol mexicano. La clave está en que, aunque el avance tendría que ser prácticamente definitivo para ese choque, el foco operativo se habría movido a un objetivo mucho más grande e importante: tener el estadio completamente listo en su versión final antes del Mundial 2026. El escenario que se perfila es quirúrgico y doloroso al mismo tiempo. El Azteca sí alcanzaría de estar listo para el 11 de junio de 2026, justo antes de que arranque la Copa del Mundo que todos esperamos, traducido al idioma que entiende la afición. Quizá no habrá alfombra roja ni festejo por todo lo alto en marzo con Cristiano Ronaldo, pero sí habrá un estadio de clase mundial, cuando realmente importe de cara al evento más importante del planeta. Esta situación explica perfectamente por qué los más de 250 millones de dólares de General Atlantic se fueron completos para las obras y no quedó ni un peso para refuerzos. Las prioridades están clarísimas. Primero el cemento, después el fútbol y la afición que espere sentada mientras tanto. Los retrasos críticos en la construcción han obligado a la directiva a tomar decisiones drásticas, y la más dolorosa para el americanismo es sacrificar el mercado de fichajes de todo un torneo para asegurar que el Azteca esté presentable cuando llegue el Mundial. Yo creo que este retraso en las obras es una vergüenza total para todos los involucrados en el proyecto.
Tener que cancelar o posponer la reinauguración con Portugal y Cristiano Ronaldo es un golpe durísimo a la imagen del club y del país, porque queda claro que no supieron planificar los tiempos ni dimensionar la magnitud de la obra. Ahora resulta que el América tiene que pagar los platos rotos de esa mala planificación, sacrificando refuerzos. Y eso simplemente no es justo para la afición ni para los jugadores. Pensando bien, esto demuestra que las prioridades están completamente equivocadas, porque un estadio bonito no te sirve de nada si el equipo que juega ahí no gana títulos. Yo entiendo que el mundial es importante, pero tampoco puedes dejar morir al equipo deportivamente hablando mientras esperas que se terminen las obras. Es un despropósito total. Y para cerrar con broche de oro este panorama completamente desolador que vive el Club América, tenemos que hablar del futuro de Santiago Baños en la institución, porque su continuidad está siendo cuestionada durísimamente por una afición que ya no aguanta más. El presidente deportivo del club atraviesa uno de sus momentos más complicados desde que llegó a Cuapa, y no es para menos cuando el equipo no ha anunciado ni un solo refuerzo para el Clausura 2026 tras el fracaso en cuartos de final. Esta situación ha generado una indignación y desesperación monumental entre los seguidores azulcremas, quienes esperaban movimientos importantes y contundentes tras haber conseguido el histórico tricampeonato en torneos anteriores. El principal foco de todas las críticas ha recaído directamente en Santiago Baños, cuyo trabajo ha sido duramente cuestionado incluso pese a los títulos obtenidos, porque una parte importantísima del americanismo considera que no se ha gestionado de forma eficaz la plantilla campeona, además de señalar que varios fichajes recientes han sido sumamente cuestionados y hasta ridículos. Aún así, tras el tricampeonato conseguido, su continuidad parecía completamente firme dentro de la institución, porque los resultados deportivos avalaban su gestión. Pero el desastre del último torneo y sobre todo la parálisis total en el mercado de fichajes han reabierto todas las heridas. No obstante, de acuerdo con información revelada por Carlos Ponce de León y publicada en el diario Récord, existe un escenario concreto que podría modificar completamente ese panorama y abrir la puerta a su salida del América. Ese escenario se daría en caso de que Emilio Azcárraga decida moverlo de puesto tras consolidarse la nueva alianza con General Atlantic y la reestructuración completa del Grupo Águila. En ese contexto, Santiago Baños podría asumir un rol ejecutivo mucho más alto dentro del nuevo proyecto denominado Grupo Águilas, manejando temas más corporativos y alejándose de la operación deportiva del día a día. O incluso existe la posibilidad de que se incorpore a la selección mexicana, ámbito en el que ya tuvo experiencia previa y donde cuenta con buenos contactos. Más allá de todos los cuestionamientos que recibe constantemente, los números fríos respaldan completamente su gestión como presidente deportivo. Santiago Baños ha conquistado 4 títulos de liga con el Club América, un logro impresionante que lo coloca como uno de los presidentes deportivos más exitosos en toda la historia del club. Sin embargo, y aquí está el gran problema, la afición nunca ha terminado de conectar con su figura ni con varias de sus decisiones polémicas. Una distancia emocional que sigue marcando duramente su etapa en Cuapa pese a todos los resultados positivos obtenidos. Yo creo que Santiago Baños ya cumplió su ciclo en el América y es momento de que den vuelta a la página. Sí, ganó 4 títulos y eso nadie se lo puede quitar. Pero también es cierto que ha cometido errores garrafales en fichajes y en la gestión del plantel que hoy tienen al equipo maniatado. Tener 7 jugadores borrados que no se quieren ir y que bloquean todo el mercado es responsabilidad directa de él y de nadie más. Pensando bien, moverlo a un puesto ejecutivo en el Grupo Águilas sería la solución perfecta para todos. Él sigue dentro de la estructura ganando bien, pero deja de tomar decisiones deportivas que claramente ya no está acertando. La afición necesita sangre nueva en la dirección deportiva. Alguien que entienda que no puedes tener un plantel de 100 millones de euros con 7 fantasmas cobrando sin jugar. Yo creo firmemente que si Baños se va para la selección o para otro puesto, el América solo puede mejorar en su toma de decisiones deportivas.